Regina Blanes, muy buenos días y bienvenida a Cocentaina. Buenos días a todos y a todas. Primero, ¿qué te está pareciendo la feria? Imagino que ahora has podido dar una vueltecita. Bueno, ayer por la tarde estuvimos con mi familia dando una vueltecita y la feria, por supuesto, lo que vemos es que cada año se va superando el número de gente, en stands, en fin. Es muy agradable bajar de Alcoy a Cocentaina todos los años. Es una tradición que no quiero que se pierda nunca. Como directora del campus de Alcoy, ¿qué nos ofrecéis? Pues nosotros tenemos un stand del que luego os hablará Pablo, y como directora del campus de Alcoy lo que sí que tengo que decir a todo el mundo es que me gustaría invitar a toda la comunidad que quiera, a toda la sociedad, a la Semana de la Ciencia que vamos a desarrollar en las 2 semanas centrales del mes de noviembre y que ofrece una serie de conferencias, de actividades, de itinerarios que seguro que van a estar a la altura de todas las expectativas de toda la sociedad. Este año vamos a contar con un par de estrellas, entre ellas a Fernando Savater, que va a ser el que cierre la Semana de la Ciencia, pero además yo creo que los itinerarios geológicos, industriales y didácticos que vamos a realizar por cuencas industriales y de ríos, que es la novedad de este año precisamente, y de los cuales hemos hecho una app, una aplicación por ordenador, para que la gente, no solo el día en el que se celebra el itinerario, sino que cualquier día que quieran lo puedan realizar, van a cubrir las expectativas. ¿De qué manera se está trabajando en el campus de Alcoy para crecer como lo estáis haciendo? Bueno, tenemos muchas líneas de acción que poco a poco vamos consolidando. Quizá el primer reto era consolidar los 6 grados universitarios que ofrecemos, que son, como ya sabéis, los de tradición industrial. Somos un campus que tiene, como campus no, pero como escuela de enseñanza industrial, más de 150 años. Entonces tenemos la pata de la formación industrial fuertemente consolidada, con las ingenierías química, eléctrica y mecánica. Y recientemente pues hemos abierto ya 3 grados más de informática, de diseño industrial y desarrollo del producto, y de informática, diseño industrial y ADE, y Administración y Dirección de Empresas, que completan lo que es nuestra oferta formativa. A todo esto hay que sumarle los másteres universitarios. Este año hemos arrancado los 2 primeros, el de Logística y Organización y el de Materiales, y al año que viene, precisamente esta semana, nos ha autorizado el Consejo de Gobierno a empezar a implantar el máster MBA de Finanzas, que seguro será un éxito. Esto en cuanto a formación reglada, pero quizá lo que nos caracteriza, sobre todo, no es tanto la formación reglada de lo que se conoce, ¿no?, sino de la formación no reglada, con una oferta de 9 títulos de formación, títulos propios, que se adaptan muy bien al tejido empresarial y que son mucho más fáciles de implantar que quizá los títulos oficiales con toda la normativa que llevan, ¿no? Y bueno, y destacar de estos títulos los 3 que han arrancado este año de la mano de los institutos tecnológicos que nos rodean, buscando precisamente pues esa demanda industrial que nos pide el mercado y que pues no quedaba claramente cubierta con la formación reglada. ¿Cuál ha sido la aceptación de estos nuevos másteres y de las titulaciones? Muy buena, la verdad es que muy buena. Ten en cuenta que este año todavía no teníamos egresados de grado. Este año precisamente se implantan los cuartos, con lo cual había muy poca gente, muy pocos alumnos disponibles para poder cursar estos másteres, y se han llenado, o sea que realmente eso demuestra que han tenido aceptación y que íbamos en la buena dirección. Hemos atinado con estos másteres universitarios. Pues muchísimas gracias por haber visitado el stand de Información Televisión. A vosotros por haberme invitado. Gracias. Pablo Díaz, muy Hola. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué le está pareciendo la feria de Cocentaina? Pues nada, un éxito como todos los años, no se puede calificar de otra manera. Es de asombrar la capacidad de organización que tienen desde el Ayuntamiento de Cocentaina, desde esta concejalía, para organizar este evento en el que pasa todos los años tanta gente en tan poco tiempo. Es increíble. Hablemos, si le parece, ahora del stand, ¿no?, de la Politécnica de Valencia. ¿Qué ofrecéis? ¿Qué se encuentra la gente que se acerca hasta el stand? Sí, pues nosotros, después de muchos años sin asistir, nos ofreció hace poco tiempo el Ayuntamiento la posibilidad de estar de nuevo con ellos, y la verdad no lo dudamos en ningún momento, porque lo que queremos es llegar a transmitir, a trasladar lo que son nuestras capacidades, ¿no? Nosotros somos un centro universitario y aparte de poder ofrecer a la gente información sobre las diferentes titulaciones que tenemos, tanto oficiales como títulos propios, hemos querido trasladar 3 grupos de trabajo
compuesto por profesores y por alumnos de las diferentes disciplinas, en las cuales por un lado tenemos un grupo de robótica, un grupo que trabaja en robótica, y en esta ocasión está mostrando pues, los robots, los humanoides que ellos han ido construyendo y desarrollando durante años o durante tiempo, por los mismos alumnos. Yo digo, insisto que es un equipo de trabajo de alumnos y profesores y que han participado y ganado durante 2 años consecutivos el concurso de humanoides que se celebra a nivel nacional. Por otro lado tenemos también a un equipo de alumnos y profesores que están trabajando en un coche de bajo consumo, que ellos han competido ya a nivel internacional, quedando en primer lugar en diferentes ocasiones, y han conseguido, digo porque es muy curioso, ¿no?, el hecho de con un litro de combustible de etanol recorrer 900 y pico, casi 1000 kilómetros con ese litro. Y luego también tenemos el grupo de informática, un grupo de chavales de informática con los profesores que han desarrollado diferentes aplicaciones de realidad aumentada. Vamos, pienso que es novedoso totalmente y insisto que todo ha sido desarrollado por los propios alumnos de la universidad. Cuando se acerca la gente de la feria, ¿qué dice? ¿Qué reacción tienen? Pues la gente se queda perpleja, ¿no?, de ver lo que son capaces de desarrollar los propios alumnos que están cursando las titulaciones, y sobre todo pienso que está destacando el tema de los humanoides, ¿no?, sobre todo es para los más pequeños, el ver cómo compiten entre ellos, cómo suben escaleras y bajan escaleras ellos de forma automática. La verdad es que es muy llamativo y os invito a que vengáis y podáis disfrutar de ello. Nos pasaremos seguro, muchas gracias. Muy bien, a vosotros.